Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp. Y hoy vamos a empezar un tema muy importante en este curso y es el tema de los métodos. Bien, antes de empezar a definir qué es un método, hay que hacer una aclaración y es que en C Sharp las funciones y los métodos son completamente iguales, es decir, hacen lo mismo. No hay distinción de funciones y métodos. Entre esas dos no hay distinciones. En otros lenguajes de programación sí, en otros lenguajes, pero acá en C Sharp no se hace distinción. Bien, entonces, ¿qué es un método o una función? Bien, un método es un elemento del programa que contiene código y que se puede ejecutar, es decir, va a llevar a cabo una operación, ¿sí? Y en resumidas palabras es un conjunto de instrucciones. Y los métodos para que puedan usarse deben ser llamados, ¿sí? O sea, se debe llamar un método cuando sea necesario, es decir, estamos escribiendo nuestro código y cuando necesitemos hacer uso de ese método o de esa función, necesitamos llamarla. Mientras no llamemos ese método, ¿sí? No se va a ejecutar. Podemos tener el método escrito, podemos tenerlo ya planteado, pero mientras no lo llamemos, entonces no se va a ejecutar. Más adelante vamos a mirar cómo se llaman los métodos. Bueno, entonces los métodos para que sean útiles deben estar especializados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese método debe hacer una cosa y debe hacerla bien, debe ejecutar nuestro código muy bien. Y precisamente ya hemos utilizado funciones o métodos en nuestro programa y uno de esos es precisamente este método main, ¿sí? Lo hemos usado y lo hemos visto que al iniciar cada programa que hemos hecho, ahí está primero este método y dentro de este método, ¿sí? Este método principal es que hemos escrito todas nuestras líneas de código que hemos visto hasta el momento. Entonces es importante tenerlo presente porque vamos entonces a empezar a definir lo que son los métodos, lo que son los tipos de datos que va a devolver y aquí es donde empezamos a trabajar un poco ya con programación orientada a objetos, pero vamos entonces a ir paso por paso. Bueno, entonces, aparte de esta función main, podemos seguir creando más funciones o métodos. Recordemos que en C# no hay distinción, ¿sí? Y las podemos ir creando conforme nosotros lo necesitemos. Y dentro de la programación orientada a objeto, las clases tienen código y ese código se encuentra dentro de las funciones llamadas métodos. Entonces, volvemos al mismo punto. Habíamos visto que cada vez que iniciamos un, entonces, habíamos visto que cada vez que iniciamos nosotros una aplicación para trabajar, vemos que está todo dentro de una clase principal llamada class program. Y debajo de esto, ¿sí? Es que arranca precisamente todo lo que son nuestros métodos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo empezamos a manejar lo que son las clases y los métodos de la programación orientada a objetos. Entonces es importante tener en cuenta que todos los métodos, ¿sí? Todos los métodos deben estar dentro de una clase. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación donde hay métodos que pueden estar fuera de las clases, pero en C Sharp no, ¿sí? En C Sharp todos los métodos deben estar dentro de una clase. Entonces, tenemos que tener esto muy claro, ya que cuando estemos aprendiendo ejercicios de programación es importante tenerlo en cuenta y no cometer este tipo de errores de pronto de confundirnos con esto. Entonces, un ejemplo básico que podemos llamar en este momento para que lo podamos tener en cuenta es que hemos usado un método para convertir, ¿sí? Eh, digamos, valores de tipo string en tipo entero. Entonces, algo que hemos visto es que podemos usar esta clase, convert, recordemos, esta es una clase, ¿sí? Y este es el método, ¿sí? int32 y estamos con los paréntesis acá. Entonces, esta es la clase y está dentro del método. Entonces, el método toInt32
es lo que nos está permitiendo convertir, ¿sí? Lo que hemos escrito acá, que es el console.readline, que está leyendo lo que el usuario ingrese, y lo estamos convirtiendo a ese string a un tipo entero 32. Entonces, aquí estamos usando un método que está con una clase convert, ¿sí? Lo que habíamos dicho ahorita, no puede haber un método por fuera de una clase. Y recordemos que en nuestra primera clase que vimos de este curso, cuando estábamos dando los primeros pasos con C Sharp, eh, habíamos dicho que las clases son como los planos de la casa o del edificio y los métodos son precisamente los materiales con los que los vamos a construir, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido esta analogía con respecto a lo que les estaba diciendo de que no pueden haber métodos por fuera de clases, porque precisamente llevándolo a esta analogía no se puede construir una casa o un edificio sin tener un plano, es decir, tiene que estar dentro de ese plano eh, todo lo que se va a usar para construir la casa. Bueno, entonces las funciones o métodos, ¿sí? Constan de 5 partes. Entonces tenemos el modificador, tenemos el tipo, tenemos el nombre, tenemos los parámetros y por último tenemos el código. Entonces vamos a ir mirando paso por cada uno paso por paso. Entonces estos métodos pueden regresar, ¿sí? Pueden regresar cadenas, pueden regresar flotantes, enteros, etcétera, dependiendo de lo que necesite nuestro programa. Bien, entonces vamos a arrancar con nuestro identificador. Aquí todavía no vamos a explicar muy bien esto, ya que esto lo vamos a tratar más adelante, pero vamos a arrancar diciendo que estamos con static. Ustedes vieron que habíamos visto que cuando iniciamos nuestra aplicación, el método principal decía static void main, ¿sí? Los parámetros. Entonces, de esta manera es que vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, el static hace referencia al modificador. Más adelante vamos a ver qué significa esto de estático, ¿sí? Porque vamos a ver que esto también entra dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Bien, vamos a ver qué es el tipo. Entonces, en esta sección tenemos que indicar precisamente la clase de información que va a regresar este método, ¿sí? Entonces, si el método no regresa ningún valor, entonces tenemos que indicar que su tipo es precisamente void, ¿sí? ¿Qué significa void? Void significa vacío, es decir, nulo. Por eso habíamos visto en la anterior diapositiva, hemos visto que tenemos nuestro identificador, ¿sí? Y tenemos precisamente este tipo y nos está diciendo que es vacío, es decir, que no va a devolver nada. Bien, seguimos trabajando con esto. Entonces, cuando estemos mirando ejemplos, vamos a ver qué quiere decir esto del tipo vacío, porque no todos los métodos son vacíos, ¿sí? Hay métodos que pueden regresar un int, un doble, ¿sí? Entonces, no precisamente van a ser vacíos todos, pueden devolver también un string, ¿sí? Recordemos lo que estamos viendo acá abajo. Podemos regresar cadenas, flotantes, enteros, etcétera, pero también no puede regresar nada. Y es así como también funcionan los métodos. Bien, vamos a ir entonces como tercer definición el nombre. Entonces, todas las funciones o métodos deben identificarse y esto lo tenemos que hacer por medio del nombre. Entonces, las funciones o métodos que coloquemos dentro de las clases deben tener un nombre único. Vuelvo y les hago la recomendación de definir nuestros métodos o nombres de métodos, como lo hicimos con las variables, con nombres en español, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos usar palabras reservadas ya del propio lenguaje para nombrar precisamente métodos. Así como les recomendé con las variables, también no lo podemos hacer con los métodos. Es mejor trabajar con nombres de métodos que sean fáciles, que sean en español para que no tenga ninguna complicación. Y el nombre también es utilizado precisamente para invocar o ejecutar la función. Es decir, este nombre va a ser clave cuando querramos invocar, ¿sí? O llamar el método. Cuando estemos haciendo un ejercicio vamos a ver que cuando estemos programando nuestros métodos y querramos llamarlo, lo vamos a hacer por medio del nombre,
¿sí? Entonces es importante tener esto claro para que podamos trabajarlo más adelante. Seguimos entonces con la cuarta parte, ¿sí? Y es de los parámetros. Entonces, todos los métodos pueden necesitar de datos o información para poderse trabajar. Nosotros tenemos que brindarle esa información por medio de los parámetros. Los parámetros no son más que una lista de variables que reciben esos datos. Es decir, aquí podemos colocar como parámetros las variables, ¿sí? Y como lo vamos a ver más adelante en los ejercicios, vamos a poder trabajar precisamente con estos parámetros cuando estemos devolviendo algo. Cuando el método tenga que devolver algo, entonces los parámetros nos van a funcionar para eso. Y cuando no tengamos que devolver nada, también pueden llevar los parámetros vacíos. Es decir, no puede haber tampoco, no tiene que precisamente llevar siempre parámetros. Si el método no necesita usar los parámetros, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los dos paréntesis y simplemente vamos a continuar escribiendo nuestro código. Pero si es obligatorio colocar los paréntesis, así no lleve parámetros. Siempre es obligatorio, ¿sí? Entonces esto es también importante tenerlo en cuenta porque hay veces que las personas que están iniciando en la programación, cuando ven que no lleva parámetros, entonces simplemente no colocan el paréntesis y esto es un error. Entonces debemos colocar esos paréntesis. Bien, y entonces por último vamos a ver que el código de este método se va a situar entonces dentro del bloque. Y ahí vemos entonces donde está el código. Y pues en esta parte lo que podemos colocar es cualquier código validado en C#. Es decir, todo lo que queramos que haga este método. Si queremos que haga una suma, una multiplicación, una división, que tome un dato, que lo muestre. Entonces todo eso lo que va a hacer es, todo lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de ese bloque de código. Bueno, entonces vamos a retomar el tema del modificador, aunque sea un poco difícil de entender ahí. Bueno, entonces, retomando el tema del modificador, aunque sea un poco complejo de entenderlo ahorita, por lo pronto vamos a tener claro es que nosotros vamos a trabajar con este modificador static, ¿sí? No es necesario siempre ponerlo dentro de los métodos porque vamos a ver qué puede o no llevarlo. Simplemente lo vamos a hacer y más adelante vamos a explicar por qué significa o qué significa precisamente este modificador estático. Entonces, cuando estemos trabajando programación orientada a objetos, vamos a entender más qué significa este modificador estático, porque digamos que la definición concreta del modificador estático es que nos va a permitir usar el método sin tener que declarar un objeto de la clase en la que pertenece. Y pues básicamente esto lo tenemos que trabajar es en programación orientada a objetos. Bueno, entonces hay cuatro tipos de métodos, ¿sí? Están los métodos que solo ejecutan código, están los que reciben parámetros, están los que regresan valores y están los que regresan valores y parámetros. En el próximo video vamos a ir trabajando cada uno de estos, vamos a examinarlos y vamos a poner un ejemplo para analizarlos todos y que ustedes puedan mirar cómo se puede trabajar entonces con métodos. Entonces nos vemos el próximo video para empezar a trabajar con cada uno de estos tipos de métodos y poder aprender a usarlos.